estamos grabando. Ok, ahora lo que hace falta es que tú me mires a mí, no mires a la cámara. Perfecto. Y hablamos tú y yo y... Ahí, perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver, cuéntame, primero que todo, ¿cómo fue que se te ocurrió, cómo nació la idea de hacer el libro, en fin, lo que tú me estabas comentando? Sí, sí. Te puedo decir que este libro nace, o la génesis es tan lejana y aunque pueda parecer algo un poco ficticio o novelesco, es la realidad, es parte de mi vida, tú sabes, parte de un prisma personal mío, muy personal. Porque Pedro José Rodríguez era uno de mis ídolos, era mi máximo ídolo jonronero, era posiblemente una de las 2 o 3 figuras que yo más seguía, y particularmente en el capítulo de los Slugger era mi preferido. Él es de una región del país de donde es toda mi familia. De hecho, en el plano familiar yo soy el primer nacido en La Habana. Ese era mi equipo. Desde niño yo traté hasta de ser de industriales y no pude. Lo tenía en la sangre, ser de las vías. Aparte que era un muy buen equipo. Y él era un puntal en aquella época, en aquel equipo y en el equipo nacional. Estamos hablando que Pedro José Cheito Rodríguez era el tercera base y cuarto bate, prácticamente vitalicio del equipo Las Villas y del equipo Cuba. Y de repente, a ese niño de 11 años, como tantos de mi generación y bueno, y otras generaciones, nos lo quitaron, lo desaparecieron, lo suspendieron. Y siempre me quedó esa duda consecuente, esa deuda, porque allá en la región aquella todo el mundo sabía más o menos el problema que había pasado. Era Voz Populi, era el rumor popular. Y fui creciendo con eso, hice mi vida profesional. Después cuando empecé a escribir y eso, siempre tuve esa asignatura pendiente de que si un día me dedicaba a escribir libros, y particularmente de béisbol, el primero era sobre Cheito. Y eso fue lo que pasó ya en el 2004 propiamente hablando. En febrero de 2004 empecé a hacer el libro y el trabajo investigativo. Trabajo investigativo que se puede decir que lo había empezado desde la niñez, porque yo tenía álbumes de pelota y cosas de él y de otros peloteros de toda aquella época. Y me sirvió mucho. En Cuba tú sabes que es muy complicado hacer una investigación rigurosa. Y esta fue rigurosa porque me gusta que el mercado que lo va a leer vea algo serio. Y me sirvió mucho aquellos recortes de niños, cosas que ya no están ni en la prensa cubana, no se pueden encontrar en muchos lugares. Y tuve que pasar mucho trabajo para hacer el libro por la cuestión estadística, de la bibliografía, de las citas de prensa de la época. Me inscribí en varias bibliotecas, caminé el país entero haciendo entrevistas y entrando a los archivos de varias bibliotecas provinciales. El libro, en honor a la verdad, está bien documentado. Y es una satisfacción que tengo desde el punto de vista personal en ese sentido, porque es algo muy serio y es fruto de algo personal. Me dio la satisfacción primero también de conocerlo a él en persona, porque yo no lo conocía en persona. No, yo no tengo ningún vínculo con él antes del libro. Yo lo conocía de esto que dije, que era mi ídolo, que me lo robaron, que más nunca me hablaron de él, que lo suspendieron de por vida, que después regresó, un regreso infructuoso, que ahí se explica bien todos los detalles. Que se habla de muchas figuras y de él fue una figura siempre soslayada, marginada, de él no se habló. Cuando un día antes de su suspensión era uno de los que más se hablaba y llegó a ser el mejor pelotero de Cuba y de seguro el mejor slugger, que tenía tremendos números, tremenda progresión, que era un tipo que decidió juegos y campeonatos, que es un tipo con unas estadísticas increíbles para el poco tiempo que jugó y que estaba destinado a romper los récords más importantes de aquella pelota, que siempre fue, no voy a decir que asediado, pero se le brindaron muchas oportunidades para que, cabe el término decir en el caso cubano, de desertar, que jugara afuera en el exterior, porque era una figura superestrella desde niño. Su carrera fue meteórica desde la infancia. Era un talento que fue forjado en su casa porque toda su familia habían sido peloteros en capitalismo. Y después, bueno, en la llamada pirámide, que es bien real, la pirámide que siempre existió en Cuba, en todos los deportes, en el béisbol en particular, él siempre fue un puntal en todas las categorías y después lo demostró en las categorías de mayores, tanto nacional como internacionalmente. Ahora, dime, ¿cómo fue que cuéntame esa anécdota cuando tú llegas y hablas, vas a buscar, ¿no?, a Cheito y hablas con la esposa de él? O sea, ¿cuál es el primer contacto? ¿Cómo ocurre Okay. y la expectativa que tenías tú, que te habían dicho? Ok, ya yo llevaba 7 meses con el libro haciéndolo.
Yo lo empecé a hacer un 24 de febrero del año 2004. Y como en el mes de septiembre, yo al fin logro el teléfono de la casa de él. Lo conseguí con un atleta también, una gloria de Cuba, que es muy amigo de él, que siempre lo admiro mucho, que es Víctor Mesa. Víctor Mesa me facilitó y su esposa me facilitaron el teléfono de la casa de él. Y cuando llamo, ya yo sabía, por la investigación que había hecho, que él casualmente no estaba en Cuba. Después de muchos años, lo habían dado una misión que le llaman ellos a salir a trabajar en el exterior en Venezuela. Y un poco me contrarió, pero bueno, llamé a la mujer y a la vez dije, bueno, déjame explorarlo, porque a raíz de mi investigación y ya las entrevistas que había hecho, mucha gente me decía que él tiene un carácter fuerte, que es una gente, en el argot cubano decimos, es ácido, y que incluso es más ácido a raíz de la suspensión, lo cual no deja de ser cierto en parte. Pero cuando hablo con la esposa, por cierto, una bella persona, están juntos desde hace 35 años, ella era una adolescente, o sea, ella vive y muere por él, y vaya, es su consejera y su amiga. Ella se puso muy contenta. Y yo me acuerdo que yo hablaba con ella por teléfono y yo no le creía lo contenta que ella estaba. Y pues yo le decía, sí, pero yo no hablo, o sea, usted me dice eso, pero yo no quiero lo que usted piensa, yo quiero lo que piense él. Y yo, no, tú no sabes. Y esas frases siempre me retumbaron en mis oídos. Esa y otra que te voy a comentar. Díceme ella, tú no sabes lo contento que se va a poner Cheo. Ella dice Cheo, porque de él nadie se acuerda y eso lo lleva muy adentro. Eso nada más que lo sé yo, dice ella. Él no lo dice, pero eso nada más que lo sé yo. Créeme que sí. O sea, ella agarró mi teléfono, le di mi correo electrónico. Yo era un afortunado en Cuba que tenía correo electrónico en el trabajo y me lo dejaban utilizar. Y él inmediatamente, creo que al día siguiente, él me escribió. O yo le escribí, mejor dicho. Yo le escribí y él me contestó enseguida. Y a partir de ahí empezó una amistad digital hasta que al año siguiente nos conocimos en persona y no voy a decir mentira, nos convertimos en amigos en lo personal, lo cual ayudó mucho a la cuestión esta humana del libro, porque el libro es un libro humano, no solamente una biografía atlética, que si bien no es menos cierto que es bien rigurosa en el punto de vista estadístico, anecdótico, atlético, en el punto de vista ya como tal de béisbol, también tiene mucha parte humana y también social y hasta política, cabe decir, por el marco de la época que él le tocó vivir y a toda aquella generación de peloteros. Y en su caso particular, se toca bien el asunto de la génesis de cómo fue todo y cómo ocurrió y lo que pasó después con su famosa suspensión. ¿Qué le pasó a Cheito? Aunque repito, el libro no es sobre eso, pero es una parte importante del libro. No quisiera dar tantos detalles porque quiero que se lo lean, pero yo colaboré con un documental hace algunos años que ahí se habló ya de eso. Tú que fuiste, o sea, tú que fuiste amigo, eres amigo de Cheito. Ok. ¿Qué le pasó a Cheito? Ok. No voy a decir los por qué, sino el hecho lineal, lo que ocurrió, los hechos. Ellos habían acabado de confeccionar el equipo Cuba. Sabemos que él llevaba 12 años en el equipo nacional. Él era uno de los sembrados. No por nombre, sino también por su calidad. Estamos hablando de un atleta que tenía 29 años nada más. Ya habían hecho el corte del equipo, que iba en 2 días, el lunes, eso fue un sábado. El lunes iban a viajar para México primero, ya no regresaban más a Cuba. Iban a México a topes con profesionales mexicanos, gira por México. De ahí venían a la ciudad de Palm Springs, un torneo que había en Palm Springs. Era la primera visita que hacía un equipo Cuba después del triunfo de la revolución a Estados Unidos. Eso es un detalle. Y de ahí iban a volar para Edmonton, Canadá, para la Copa Intercontinental que iba a ser en el mes de finales de julio y agosto en Edmonton, Canadá. De repente, cuando ya hacía 48 horas habían hecho el equipo, sale el equipo va a salir el lunes 15 de julio. Y ese mismo lunes 15 de julio, el sábado, sale la nota de prensa, donde que los peloteros Pedro José Rodríguez y Alberto Martínez, que habían sido ya previamente integrados dentro del equipo que se había confeccionado, no iban a hacer el viaje, habían sido suspendidos por indisciplinas cometidas en el entrenamiento. Así, muy escuetamente, nunca se explicó más nada. Y entonces solamente dijeron que en base a rendimiento y a disciplina iban a agregar a 2 atletas que oportunamente iban a decir el nombre en reemplazo por ellos, que fueron nada más y que nada menos, en el caso de Cheito, Omar Linares, y en el caso de Alberto Martínez, Oreste Quindelán, que era receptor en aquella época. La historia es conocida, el resto. Concretamente, a ellos los sacan del albergue, los llevan a hacer un análisis médico de medicina deportiva. En ese interín entran al albergue,
le revisan los maletines, le rompen los candados, detectan X cantidad de dinero a un atleta que estaba con él, Alberto Martínez. Interrogan a Alberto Martínez, él dice que era de él, pero que era de Cheito. Llaman a Cheito también, dice que sí, que era de él. Él dice de dónde proviene ese dinero, que no. Y bueno, lo suspenden a los dos. Lo curioso es que Alberto Martínez cumple 5 meses de suspensión, Cheito tiempo indefinido, 3 años y medio. Ya cuando regresó no era el mismo ya, y parte, no hubo un tratamiento previo, le levantaron la suspensión pocos días antes de comenzar una nueva serie nacional después de 3 años y medio. Había engordado 37 libras y lo habían sacado del estadio, no lo dejaban entrenar, o sea, cosas que tú dices, no puede ser verdad. Y por mucho que yo lo había escuchado, por lo que te comenté de la familia ya, que eso era, se conocía, él era un ídolo allí, él era, por favor, un dios. Aparte que una gente muy, muy sencilla, muy humana, nunca fue de estos ingreídos, siempre, a pesar de que era muy serio, muy taciturno y a lo mejor un poco hosco con determinados dirigentes y funcionarios, con la población él no era así. Era un tipo muy querido, muy llevado, un tipo que a la gente le caía bien, más allá de su calidad atlética. Cuéntame eso, ¿cómo era él con esos dirigentes? ¿Cómo era? O sea, eso sale en el libro porque no lo digo yo, lo dicen los propios entrevistados. Él tenía una característica muy particular, que él era un tipo introvertido, más bien serio, un tipo que estaba para su pelota. No era un típico vocero, vamos a decir, político. Y tuvo diferencias con dirigentes deportivos y también que atendían el deporte en aquella época, que fue un periodo difícil. Bueno, todavía estamos en un periodo difícil en Cuba, pero eso me parece que fue un periodo más complejo. Y él tuvo muchos encontronazos, hablando en el argot cubano, muchos encontronazos que yo pienso que al final de todo eso es esa es la génesis de todo. Él se creía que como él era quien era, que era una gloria de Cuba, un verdadero ídolo de las masas y el mejor en su posición y en su función, él pensó que él podía discutir cosas, reclamar cosas, cuestionar cuestiones. Y pienso que por ahí anda la cosa. No lo puedo asegurar porque a pesar de que logré muchas cosas con la investigación, hay cosas que en Cuba nunca te van a decir hasta que no ocurra lo que ocurra en unos años y que pueda salir todo, no sé, los archivos, los secretos, las cosas. Que sobre eso está tocado en el libro, en determinadas entrevistas, que sí existen archivos y secretos, parece, en ese tema en concreto de él, que va a arrojar mucha luz de la que ya he logrado en esta biografía. Tú me contabas que en Cuba hiciste una edición, pero después tuviste... Ok, en Cuba el libro no me fue tan complicado hacerlo como publicarlo. Esto suena algo trillado y yo no estoy haciendo campaña, es la realidad. Y pudiera decir, hasta si un día me cuestionan el nombre de las personas que me emplearon la palabra censura y me lo repitieron varias veces. Y por una simpleza, porque el libro no es un libro, digamos, estrictamente político ni nada de eso, y no es mentira lo que se narra. Yo no pongo ni más ni menos. Yo pongo lo que pasó. Y dejo que hablen los entrevistados. Y bueno, y la prensa de la época. Me dijeron que no podía salir nada referente a la suspensión y nada referente a todo lo relacionado con eso o lo que dijeron determinados entrevistados, porque hubo entrevistados y entrevistados. Hubo algunos que sí hablaron bastante fuerte para estar allí y para estar vinculados todavía al deporte. Y entonces en esa editorial prácticamente me chantajearon: si no quitas eso no te publicamos. Y vamos, para un autor joven decirle eso es... Si yo fuera otra persona yo hubiera renunciado a mi proyecto, yo hubiera dicho que sí, ok, porque tenía la promesa de que inminentemente me lo iban a publicar en la Feria de La Habana. No se me olvida eso nunca. En el 2005, 2006. Y yo dije que no, si es así yo lo retiro de esta editorial y me lo llevé de ahí. Después lo tuve en otra que estuvo ahí años y años engavetado hasta que finalmente lo aprobaron, me lo pagaron y todo, pero nunca iba a ser publicado. Está listo para publicar y nunca. Y entonces la única, y tengo que darle ese mérito a ellos, que no me quitaron ni una coma de lo que yo tenía escrito en ese momento allí, fue la editorial Deportes de Linder. Y sí, el libro salió por la editorial Deportes, lo que con la particularidad de que fue una edición muy pequeña, de 6.000 ejemplares, que eso en Cuba es decir nada, un libro de pelota sobre Cheito Rodríguez en Cuba, y la particularidad de que no iba a ser para la población. O sea, era parte de la batalla de ideas. Solamente iba a estar, y de hecho está, sé que existe. He conocido gente que se lo han llevado a las bibliotecas, por cierto. He conocido a esta gente aquí que lo tienen y me ha dado tremenda alegría. Solamente está destinado para estar en las bibliotecas del país y
y en las escuelas deportivas del país. La ESPA, la EIDE, ahí está el libro mío. Eso es real. Aquí, sin embargo, lo pude publicar bajo el sello de Alexandria Library, gracias a Modesto Arocha y a su esposa Ileana. Y aquí, por supuesto, nadie me quitó nada. Y yo sí le pude agregar más cosas que yo mismo no las había puesto allí. Y otras que he ido descubriendo con los años. Otros entrevistados que aquí pude complementar. Y otras cosas que el libro está mucho mejor desde el punto de vista social, humano, y también hasta desde el punto de vista estadístico y propiamente de la cuestión atlética como pelotero. ¿Por qué tú crees que deben leer tu libro sobre Cheito? ¿Qué vamos a encontrar cuando...? Es la biografía de un atleta, repito, que fue el mejor en su época y en su generación. Y podrán ver quién era esa figura y lo que estaba llamado a ser. No lo que hizo. En Cheito acaba de decir lo que quedó por hacer. Y sin embargo, como parte de su vida van a ver lo que pasó. Pienso que sirve... El libro no importa que se venda más o que se importa menos. El libro yo pienso que me va a trascender a mí y va a ser un legado no por mí, sino por la historia que cuenta. Y por él en particular. Porque pienso que es bien ilustrativo lo que pasó con él y su carrera. Bien ilustrativa de toda una época de Cuba. Y no solamente del deporte. Por eso pienso que va a ser un legado de la historia de Cuba no contada y que estamos tratando de contar y la que se contará. Y repito, aunque sea de este marco deportivo, pero repito que es algo más allá de deporte, es un libro humano. Más o menos, sintéticamente hablando, he dicho de lo que trata. Aparte de una figura bien famosa, bien popular. Aunque después, durante muchos años, estuvo condenado al ostracismo, de él apenas se hablaba o se ha hablado. Ahora, curiosamente, me he dado cuenta, lo cual me alegra mucho, porque parece que he revivido a alguien. Cuando han sabido que existe el libro, le han empezado a hacer entrevistas, le han dado más luz a él, y lo cual me alegra mucho, porque es una persona que yo admiro mucho. Por eso, ¿qué se siente cuando uno hace algo como un libro? Ajá. Y de pronto ese trabajo, como quieras llamarle, provoca que revivan a alguien? Yo te voy a decir... que tenían en el olvido, de pronto lo traen de vuelta a la vida. Chicos, desgraciadamente soy ser humano y también tengo mi dosis de vanidad. Me da tremenda satisfacción y tremendo orgullo, aunque no me mencionen a mí, porque eso no es lo más importante. Eso, repito, no es lo más importante. Lo más importante es que se sepa la vida de él, la historia de él, y que él esté mejor como persona, porque él no ha estado nada bien. Él no ha estado nada bien. ¿Cómo quedó Cheito después de todo aquello? Muy marcado. Muy marcado. No me lo dice él solamente, me lo dicen otras personas. Familiares, él dice que su carácter cambió incluso. Él se puso hasta más retraído con todo el mundo. Él llegó hasta entregar todos los trofeos que tenía. Los quiso votar. Ese encabronó. A él le ofrecían, señores, millones durante años y él nunca quiso quedarse. Él no estaba para eso. Y sin embargo, mira cómo le pagaron. Oye, ¿cómo los que fueron compañeros de Cheito en su época, sí, que tú hablaste y entrevistaste, cómo lo recordaban? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Quiénes lo recordaban? Era un denominador común. Vas a ver que yo traté de no ser reiterativo, pero a la vez, cuando es sobre una misma persona y tanta gente coincide diciendo lo mismo, te llama mucho la atención. Hay peloteros de todas las provincias, de todas las posiciones, que jugaron con él tanto en el equipo de Cuba como en series nacionales. Estamos hablando que son 30 entrevistados. Muchos son entrenadores, técnicos, periodistas, pero la mayoría son atletas. Te puedo mencionar algunos. Antonio Pacheco. Pacheco lloró en la entrevista. Y me llamó la atención, y Muñoz también. Pero a Muñoz yo sí confieso que como técnica de entrevistado yo un poco que le toqué las fibras. A Pacheco no tuve que tocársela, él solo lloró. Porque yo no sabía que Pacheco, cuando debutó en el equipo de Cuba, ese que decían que era un ácido, él lo acogió para que fuera su compañero de cuarto. Y Pacheco me dijo que era su hermano mayor, que se lo quitaron cuando él todavía estaba en los inicios allí. Y él lo sintió mucho. Y me hace muchas anécdotas personales de él. Y fue muy reiterativo al punto que te digo que lloró. Eso no es mentira, lloró de verdad. Y esa entrevista me marcó a mí, por ejemplo, la de Anglada muy buena, la de Marchetti, la de Muñoz ni hablar. La de Cheito, bueno, por favor, bien extensa y bien aclaradora de muchas cosas. La de Víctor Mesa. Yo pensé que era afuera, no sonaba. Ok, seguimos. Otro entrevistado que fue bien interesante fue Víctor Mesa. Que Víctor Mesa dicho que de paso en sus inicios, o sea, en los inicios del libro me ayudó mucho. Él me abrió muchas puertas porque yo no era periodista ya oficial. Yo trabajaba en otra rama totalmente, o sea, que no tenía que ver con el periodismo.
Lo que sí me gustaba y escribía por mi cuenta, pero no estaba en ningún órgano de prensa oficial. Sin embargo, yo mencionaba el nombre de Víctor Mesa, que venía de parte de Víctor Mesa, y que era un libro sobre Cheito, las dos cosas, enseguida. Y así fue los primeros entrevistados. Y después ya sí me abrí paso, me fueron conociendo y ya todo fluyó más fácil. La entrevista de Víctor Mesa es muy buena. Dime de nuevo lo de los compañeros, porque eso estaba sonando mucho. Sí. O sea, ¿cómo fue? Todos tienen un denominador común, todos me hablan de él desde el punto de vista humano, desde el punto de vista como persona, muchas anécdotas, les hice muchas preguntas, anécdotas de sus hazañas atléticas, cosas que la gente se va a quedar. El libro tiene de todo, el libro tiene para llorar, incluso, tiene para reírse, tiene para reflexionar, tiene para recordar y tiene para volver a vivir, porque recuerdo una época muy bonita de aquella pelota que hace nacional, que yo tengo un criterio muy personal, que más del 50% de aquellos atletas eran Big League, eran Grandes Ligas. Y lo que pasa es que por lo que sabemos de la historia, de Cuba en los últimos 54 años, ninguno lo fue. Yo veo ahora cada pelotero a veces que, Dios mío, si yo hubiera visto a Cheito, a Casanova, gente así, Dios mío, esa gente eran Big League. Pero bueno, todos me hablaban muy bien de él desde el punto de vista deportivo, atlético y humano. A pesar de que él nunca se le ha reconocido como se debe reconocer, nunca se ha hablado de él lo suficiente. Sin embargo, me quedé frío. Opiniones de algunos de ellos que yo sabía que debía ser esa, pero otros me sorprendieron, como Pacheco que te contaba. Pacheco me sorprendió mucho la opinión que tiene de él desde todo punto de vista. Hizo aseveraciones muy, incluso desde el punto de vista como jorronero, dijo cosas absolutas que él pensaba que él iba a hacer. Entrevisté a mucha gente, Omar Linares, varios lanzadores estelares, Braulio Vinén, Rogelio García, Julio Romero, Luis de Jurriel, Orestes Quindelán, mucha gente, Héctor Rodríguez, Jackie Quintana, que fue entrenador de él en la EIDE, eso mucha gente no lo sabe, y después, bueno, es el comentarista que todos conocemos. Oye, cuéntame, ¿qué aprendiste tú haciendo este libro? Aprendí muchas cosas, aprendí de la vida, acabo de decirlo, de la vida de nuestro país, de la historia de nuestro país, entender un poquito más cómo han funcionado las cosas, porque aunque uno ya ha vivido muchos años allí, el periodo que dio un marco es en los 70, en los 80 y parte de los 90, pero es principalmente en los 70 y los 80. Y por mucho que uno pensaba y tenía una noción, uno era un niño o un adolescente, y es distinto. Me metí en un mundo que cuando investigaba y indagaba, me quedaba, o sea, siendo cubano que vivía en la isla, me quedaba sorprendido con algunas cosas que tú dices, Dios mío. Ahora que vivo en el exterior me quedo más sorprendido. Él me dijo una vez que la primera vez que hablaba de su suspensión era conmigo. Y que él cuando estuvo en Japón y en Venezuela trabajando, la gente allá no entendía eso, ni lo creía. Y él no quería ni hablar de eso porque él piensa que hasta que la gente no le crea no lo va a entender. Aparte que él no quiere decir nada que le pueda afectar a él o que supuestamente afecte vamos a decir, al país, que no es el caso, ni mucho menos. Pero a mí nunca se me olvidó eso, dice que la gente afuera no lo puede entender. Y aquí me lo han comprado personas de Nicaragua, de Colombia, que lo vieron, que él era una estrella con el equipo que él, cubano, que eran todos profesionales. Colombianos, nicaragüenses, venezolanos, aparte de cubanos. Y todos me dicen que sí, que lo recuerdan mucho. Ahora me dices, yo o sea, dímelo así, no me digas la cantidad de dinero que a él le agarraron. Algo así como, si cuando veas la cantidad, la mínima cantidad, o sea, de dinero por la cual a Cheito lo suspendieron y le acabaron con su carrera. Háblalo con tus palabras. Y cuando uno se pone a pensar, porque hay mucha gente, incluso personas bien intencionadas, desgraciadamente el cubano sigue siendo ingenuo, sigue siendo romántico. Pero cuando uno analiza bien, es verdad que uno está allá fuera de contexto, está en otra época, pero incluso yo trato de, y lo pongo en el libro, uno trata de ponerse en perspectiva en aquel momento. Y tú mira la cantidad ínfima de dinero que el INDER, porque él podía tener dinero, dólares, ojo, a él le daban una dieta, le daban una cifra muy reducida para viajar. Y cuando usted ve el dinero extra que no era proveniente del INDER que él tenía, Dios mío, ¿qué te puedo decir? Es lo que gana una persona ni en una semana aquí. Menos, mucho menos. Y era un tipo que le ofrecían millones. Se sabe que los Yankees de Nueva York le ofrecieron dinero, los cerveceros de Milwaukee, incluso scouts que fueron a Cuba, que hasta Cuba autorizó a que se reunieran con él en el año 79, cuando la Copa Intercontinental, que él acabó, que fue el MVP, que lució inmenso al lado de figuras que después iban a ser aquí estrellas, como fue Joe Carter. Te das cuenta que le pagaron muy mal. Hay una entrevista muy interesante y que a mí me dio mucha satisfacción,
que es el gran intelectual Leonardo Padura. Es uno de los últimos entrevistados en el libro. Padura es gran amante del béisbol y me demostró que conoce mucho de la pelota cubana y de la historia cubana contemporánea y del caso de Cheito. Y está que, bueno, yo hice el libro y yo la leo a cada rato la entrevista. Me gustó mucho. Tú me estabas contando acerca de un incidente que tiene Cheito con el Gallego Fernández. Ok, en un inicio, y voy a ser sincero aquí, me gusta ser sincero, él no quiso que yo dijera los nombres de los dirigentes y yo no lo hice en la edición cubana. Aquí me he tomado la libertad de hacerlo y espero que no le traiga consecuencias a él. No creo que sea el caso. Ha pasado muchos años y él no dice nada malo, él dice la verdad. Él tuvo, sí, una de las personas con que él tuvo diferencias fue con ese personaje, que Gallego Fernández, y con el comisionado de aquella época, con Susé, varios dirigentes deportivos de aquella época, y del partido provincial y cosas así. Oficiales que atendían el equipo pelota. Hay cada anécdota de él. Incluso ahora, después que publiqué el libro, me lo han comprado personas aquí que me han querido hacer otras anécdotas que saben de esa índole, que me corrobora lo que yo sabía de él. Cosas que tú dices, no, Cheito estaba loco porque nadie en su sano juicio allí se atrevía a hacer lo que él hacía. De decirle a un miembro del buró político como Armando Acosta, que cuando ellos fueron campeones en el año 78, que él decidió con Jorrón, él quiso hacer un meeting político y después como una especie de unos carnavales, llevarlos por toda la ciudad de Santo Espíritu, hacer con él un acto. Y él no se quiso levantar de la cama. Y el hombre fue en persona a verlo y le dijo, no chico, no, estás equivocado, yo no voy a ir a ningún lugar. Yo no soy político, yo no voy a ir a ningún meeting. Eso no lo hacía nadie. Y Muñoz diciéndole, oye, che, ya se reían con ella porque sabían cómo él era, se negaba a dar entrevistas, se negaba a veces cosas así, y contestaba en mala forma. No, yo tengo que descansar porque por la noche yo tengo que dar jonrones, yo tengo que dormir, yo no puedo estar dando entrevistas, ni puedo ir a tal actividad, yo no soy político. O una vez un oficial de la seguridad que le dijo que, bueno, mira a ver cómo te comportas, que te hemos autorizado a hablar con 2 scouts que quieren verte. Yo no, te estás equivocado, tenemos que tener que autorizar a nadie. Yo me autorizo solo. Yo me autorizo, por mí hablan los 8 años que llevo en el equipo de Cuba haciendo cuarto bate. Tú no tienes que decirme con quién yo tengo que hablar. Entonces, te das cuenta que son cosas que yo pienso, aunque no lo puedo aseverar, pero yo pienso que esas fueron las causas. Y había una figura que estaba surgiendo, que no era tercera base, pero que ya estaba en la preselección, estaba en el equipo, que era Omar Linares. Y eso fue todo. Hay muchas más cosas ahí, muchos más matices. Ahí hay interioridades que los lectores solamente lo podrán interpretar o darse cuenta, adivinar lo que pasó. Sobre ese tema, desde el punto de vista estadístico y anecdótico, se lo recomiendo mucho, de verdad. Ahí está todos los jonrones que él dio en series nacionales e internacionales, en qué inning, en qué estadio, contra qué pitcher. Era un tipo que el 59% de sus cuadrangulares los dio con hombre en circulación. Todavía que es más jonrones con base llena tiene en Cuba y jugó pocos años. Y el 56% de sus jonrones fue a peloteros del equipo Cuba. O sea, te das cuenta de que decidió juegos de campeonatos, que era el mejor. Y entonces, de repente, nos lo robaron a todos y lo desaparecieron. Y de eso trata, tú sabes. Repito que es algo personal, pero también sé que va a ser de mucho agrado y lo ha sido. He tenido un feedback, he tenido una reacción que me ha gustado mucho de las personas que lo han leído, porque el libro yo lo tengo en Amazon desde el 20 de enero y muchas personas me lo han comprado tanto en lanzamientos que he hecho como en persona, como en Amazon. Aquí lo traigo, por cierto. Y me han dado mucha satisfacción al llamarme, felicitarme y agradecérmelo. Y yo pienso que Cheito lo amerita. El libro tiene 30 entrevistas, tiene 105 fotografías, se van a dar gusto con las fotografías. Muchas son inéditas, son de mi archivo personal y del archivo personal de él. Él colaboró muchísimo con el libro, él y su esposa, su familia. Tiene 11 box scores muy interesantes de juegos importantes, de juegos y campeonatos que él decidió. Tiene 30 tablas estadísticas y tiene casi 400 páginas. Se lo recomiendo, está estructurado en 9 capítulos. Tiene dos prólogos. Uno que me hace Félix Julio Alfonso López, que es un gran historiador e intelectual cubano que vive en Cuba. Y otro que me hace el colega y amigo Fernando Vilá. Y nada, le agradezco mucho a ti por tu deferencia de invitarme. Quiero hablar del título. Se llama Pase usted, señor Jorrón.
Y cuando no tenía muy definido cómo iba a ser el libro, lo que sí siempre supe fue el título y la introducción la escribí en minutos. Y así yo, la parte de los capítulos narrativa, la escribí de un tirón, en poco tiempo la escribí. Yo quise ponerle pase a usted, señor Jorrón, porque muchas veces a él, aunque su equipo era muy televisado, recuerdo que en Cuba solamente transmiten un juego. Entonces, cuando no ponían el juego de él que él jugaba, yo como niño fanático al fin, de él, de Víctor Mesa, de Muñoz, de toda aquella generación, ponía la radio. Y entonces, cada vez que venía a batear él, o en eventos internacionales, que por ejemplo, muchos eventos en aquella época no se transmitían por televisión. Bobby Salamanca, tu papá, tocaba. No diga que me... Ok, Bobby Salamanca. No, hazlo de nuevo. Ok, yo recuerdo que yo escuchaba la radio y no se me olvida que Bobby Salamanca, el famoso locutor deportivo cubano, daba unos toques, así como una madera, como en la mesa. Eso, me pasa estarlo escuchando. Y decía, pase usted, señor Jorrón. Ya todos sabíamos que era Cheito el que venía a bater. Y entonces a continuación, unos segundos después, él decía, bueno, bate, pero José, o Cheito, bate Cheito, no sé qué. O sea, él lo inmortalizó con esa frase, pase usted, señor Jorrón. Cheito tuvo muchos epítetos, tuvo como 7 o 8 sobrenombres por su calidad como jorronero. Incluso algunos se lo endilgaron en el exterior, en Puerto Rico, y en Colombia, en Medellín, que él acabó, le pusieron varios sobrenombres. Pero ese es el que a mí más me gustó, porque más que un sobrenombre es una frase. Pase usted, señor Jorrón. Y bueno, traslativamente a él se le decía el señor Jorrón. Y por eso es el título, pase usted, señor Jorrón. Es algo también que viene de la infancia y que lo va a identificar, porque todo el que lo vio jugar, cuando tú digas, vamos, pase usted, señor Jorrón, todo el mundo dice, eso es sobre Cheito. Y el subtítulo es, bueno, la verdad sobre Cheito Rodríguez. Porque bueno, eso es una biografía, es la verdad sobre toda su vida. Así que para el que guste, muchas gracias. Ok, ahora sí. Tú nunca habías hablado tanto, ¿no?